Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Recibiendo un poquito de... A ver, ¿cómo es esto? Bueno, voy arrancando. Voy a tratar de explicar alguna situación que he venido problematizando por alguna situación que se vivió en el Consejo Superior. En la CBU Barbosa se hizo un esfuerzo de infraestructura, un esfuerzo financiero y académico para abrir unos programas muy importantes de pregrado en ciclos propedéuticos con vocación agrícola. Y se hace un esfuerzo y se dice la UIS responde a lo que el país de hoy necesita, que es una educación para regiones con pertinencia en los contenidos como nosotros la entendemos, que es que la gente de las regiones genere desarrollo en las regiones y los jóvenes se queden ahí en las regiones. El Consejo Superior aprueba los derechos pecuniarios, ya el académico había hecho lo propio con el tema del plan de estudios. Las autoridades municipales generan unas becas para que los jóvenes accedan y resulta que hay un número de cupos que se queda sin aprovecharse. Entonces uno dice, un momento, siempre hemos pensado que la educación es un poco limitada por el tema financiero sobre todo, que es el que más nos limita, que no todo el mundo accede, pero en un momento logramos coordinarnos, logramos tener unos programas como los queremos y la gente no accede. Entonces entra uno a preguntarse, bueno, ¿cómo es que entra la gente a la UIS? Y resulta que la gente no estaba entrando a la UIS y las becas se estaban perdiendo porque no cumplían los requisitos mínimos del IFES para apenas concursar en la UIS. Y digamos que esto no es un secreto, pero como que lo naturalizamos demasiado, que todos entramos a la UIS por medio del IFES. Y parecería como una competencia bien interesante, que quienes la logramos pasar pues nos sentimos vanidosos de ello, pero que genera también una frustración en grandes sectores. Ahora, ¿es realmente una competencia igual en la que podemos decir realmente merece entrar a la UIS aquel que tuvo mejores calificaciones en aquello que evalúa el IFES? ¿O hay en eso unos criterios que valdría la pena entrar a revisar? Con esto que pasó en la UIS Barbosa, nos damos cuenta entonces que hay una población que así tuviéramos una universidad plenamente financiada tendría problemas para ingresar a la educación de calidad profesional, ¿cierto? Vamos a tratar entonces de averiguar y me atrevo a poner una hipótesis de por dónde iría la cosa y dónde están los filtros que para un país como el nuestro pues son bastante problemáticos, en un país que sobre todo genera inequidades en el sector económico, que se traducen en inequidades sociales, que se traducen en inequidades culturales y que se traducen lamentablemente en un país muy violento. Vamos a intentar un silogismo aristotélico, por ahí los filósofos y los matemáticos me ayudan, que son cosas, digamos, incuestionables y a raíz de eso vamos a concluir algo. La calificación del IFES está relacionada con el carácter del colegio, o público o privado. Digamos que no milimétricamente, pero sí hay una gran tendencia. Podemos revisar los estudios de la revista Dinero, de Semana Educación, donde vemos cómo gran parte de los mejores resultados están casi siempre en los colegios privados, a los que se accede, pues evidentemente teniendo un criterio económico, que es más o menos la segunda premisa. Los jóvenes pobres y clase media van en su mayoría a los colegios públicos, eso tampoco es una novedad. Podemos concluir quizá entonces, la tercera premisa es más una conclusión, que los jóvenes pobres y de clase media tienen una calificación deficiente del IFES. Creo que ahí no hay ninguna novedad. Ahora, a la UIS se entra compitiendo con los resultados del IFES. Resulta entonces que los jóvenes pobres tienen problemas para acceder a la UIS y eso es una realidad que la podemos evaluar así. Ahora, acá hay un debate ideológico, ¿cierto? ¿Debe ser esto así? Y está bien que sea así y es consciente y fue un ejercicio consciente diseñar el ingreso a la universidad así, sabiendo que tenemos un país que genera inequidades, que tenemos un país que genera bachilleres con unas calidades de esas que mide el IFES bastante desiguales. ¿O realmente es algo que hay que solucionar? ¿O realmente hay que empezar a revisar también si la UIS no solo es la vanidad de quienes logramos entrar y la mitad de los que entramos nos graduamos? ¿O realmente la UIS tiene que ser todavía más un motor de desarrollo? Se pasó. Pero sí hay una franja de jóvenes pobres y con dificultades que entran a la UIS, eso también es cierto. No es cierto pues que en la UIS solo esté la gente adinerada y que pagó la quinta del puente. Porque también hay un sector de la clase de los jóvenes ricos que se van a los colegios, a las universidades privadas y dejan cupos sin competir. Y ahí entramos algunos entonces, pero somos unos pocos, pero son unos pocos muy importantes porque son quienes refuerzan
una idea fuerza muy importante y muy poderosa que han socializado quienes diseñan la educación como un privilegio. Y es que vea, si él pasó fue porque quiso. ¿Y por qué usted no? Él sí se esmeró y viene del norte y viene de tal vereda y viene de donde sea y está en la UIS. Y ojalá si tiene mucho esfuerzo y acceda a comedores se va a graduar. Entonces la gente dice, no, pues es que igual la UIS es para el que quiere y para el que se esmera. Entonces resulta que la universidad juega un papel fundamental en el ordenamiento del país porque es quien viene a operar como un margen de ilusión. Y la UIS es una gran operadora de ese margen de ilusión, que le dice a todos los pobres, yo podré si me esmero. Sí, pero finalmente solo habrán, por decir cualquier cosa, 100 pupitres para ellos. Y son 1000 jóvenes los que están necesitando acceder a la educación superior pública de calidad para generar una irrupción en sus economías familiares y para, bueno, superarse económicamente y que eso se traduzca en lo que sea. Creemos nosotros, o creo yo, que la universidad no es ya el premio. Sí, no podemos llegar ya a evaluarnos en la universidad y que este ya sea el goce de un premio al que yo creo que en la mayoría de las ocasiones nosotros tuvimos poco mérito porque depende de la familia donde nacimos, del colegio donde nos matricularon y otro montón de cosas y de pronto así una franja pequeña de mérito. Y entonces venimos a disfrutar un premio odioso que sí refuerza que los demás jóvenes que tuvieron una realidad infantil un poco más difícil, pues la UIS siga siendo así de ajena, así de lejana, ¿cierto? Y es un derecho fundamental, y es que esta discusión, digamos, ya la ganamos nosotros con la Constitución del 91. Esta discusión de si la educación es para todos o para unos pocos, pues ya nosotros la ganamos al menos en la Constitución, que hay que resolverla financieramente, académicamente y tal, es la labor de, bueno, en adelante. Pero ya no podemos devolvernos tan atrás como para volver a decir que es que la educación de calidad es para unos pocos, ¿cierto? Al menos no que sea así intencionalmente. Si está siendo así, pues es un error que hay que solucionar. Vamos a extrapolarlo como si fuera con el tema de la salud. De pronto el tema educativo es un poquito más abstracto y pues al igual no nos morimos si no estudiamos, pero llevémoslo al tema de la salud a ver si lo vemos un poquito más claro, que también es un derecho fundamental y ahí sí sé que todos estamos de acuerdo con que es un derecho fundamental. ¿Qué tal abriera el hospital universitario las convocatorias con unos requisitos para los que estuvieran mejor en lo que va a evaluar? ¿Sí? Se abren exámenes, se abren convocatorias para exámenes cardiovasculares y los que concursan tienen que tener unas pulsaciones de 80 por segundo y un corazón de 280 gramos, porque ellos son los que lo merecen. ¿Sí? Y el resto de los ciudadanos, bueno, ahí sí nos parece que tiene un grado de absurdez enorme y que no debe ser así. Que no podemos llegar al hospital universitario ya a concursar entre los que tenemos el mejor corazón. No, mejores y peores ciudadanos biológicamente necesitan acceder a la salud, porque ahí no vamos a llegar a competir. Podemos llegar a competir en bienes de consumo, en otros aspectos de la vida, en quién viaja más, pero no en derechos fundamentales. ¿Sí? Creo que de esa manera hay que ver un poco la educación, no como un escenario en el que ya hay un certamen, sino como el escenario en el que apenas todos debemos ir a coger esas herramientas para luego sí ir a competir en la vida que sí es un poquito más difícil. Entonces, ¿para quiénes nos arreglamos nosotros como la UIS? ¿Para quiénes, qué nos interesa que digan de nosotros o qué nos interesa hacer? Y hay muchos sujetos que están evaluando a la UIS y así debe ser. El ministerio, el presidente, los rankings, las finanzas internas son sobre todo las que muchas veces dicen si se está haciendo bien o mal en función de si las finanzas se están manejando con responsabilidad y con sostenibilidad futuro. Para el ego de los egresados, para el odio de los memes, es lo que uno más ve frente a eso que evoca la UIS, ¿cierto? Para el gran sector privado, que necesita un margen pequeño de mano de obra calificada, un margen más pequeño de mano de obra que puede investigar, un gran margen de mano de obra especializada en un saber muy puntual que valga poco. O definitivamente nos debemos a una sociedad que aún financia la UIS en gran medida, pero que aún ve la UIS como algo muy lejano, ¿cierto? Como el premio de aquellos que acceden a ese margen de ilusión y no como el derecho que cualquier sujeto adquiere con solo nacer, que se supone la definición de derecho fundamental. Sacar los mejores profesionales fue una reflexión a la que hemos llegado en algunas ocasiones en el Consejo Superior, sin que obviamente eso concluya en nada, pero se queda la idea, que nace sobre todo en el caso de los programas de la UIS en Barbosa, ¿sí? Entonces Oxford, el MIT, etcétera, son grandes universidades. La Nacional de Colombia es una gran universidad.
hace que ingresen solo aquellos que ya son mejores en un ranking. Y eso no es menor cosa, pero necesitamos ser capaces de resolver un reto aún mayor, que es ser capaz de que ingrese a la universidad cualquier bachiller con cualquier nivel educativo, porque sabemos la realidad de los colegios y no podemos esperar a que eso se solucione para nosotros lograr tener una universidad incluyente, y hacer de ese cualquier bachiller de cualquier territorio, porque también hay unas inequidades por territorios, o de cualquier estrato social viviendo aquí en una cabecera urbana, y hacerlos unos grandes profesionales. Creo que ese es el reto que más nos interesa, sobre todo en Colombia, sobre todo en este país, porque es que no nos podemos comparar quizá todavía con universidades de otras realidades sociales en donde todos los jóvenes tienen como un mínimo mucho mayor de herramientas para ahí sí llegar a ser profesionales. Acá no. El tema del inglés, por ejemplo, ¿sí? Vámonos a las regiones, a los territorios, ¿cuál es el nivel de inglés en los colegios? Y para entrar a la UIS tienen que tener un mínimo inglés en el IFES apenas para concursar, ¿sí? Pero yo creo que ya hemos venido dando pasos, no sé, me atrevo a especular en ese sentido. Yo reviso las sedes regionales y en las sedes regionales hay un introductorio muy interesante. Lo malo que tiene el introductorio es que toca pagarlo, entonces vuelve y juega el mismo cuento, ¿no? ¿Quién lo puede pagar? Pero supongamos que el introductorio fuera gratis, ¿sí? Y que todos los jóvenes de cualquier colegio pudieran llegar a esa etapa cero, a llenarse otra vez de herramientas, a reconocer que en el colegio salieron con desigualdades, con necesidades, y a suplirlas en ese introductorio, porque es que eso ya se hace en la UIS. Quizá la UIS lo hace, vamos a darle crédito en su nobleza también por lo que yo estoy hablando, pero bueno, también resuelve un tema financiero, y es que mucha gente paga el introductorio y gracias a eso viven las sedes regionales. Pero creo que el introductorio también viene siendo como un vehículo de inclusión, un vehículo que rompe esa barrera del colegio y dice: vengan todos, independientemente de su colegio, vamos a hacer un introductorio, y luego sí de pronto competimos en algún grado de igualdad. Porque claro, tampoco todos los jóvenes no caben en la UIS. La UIS no va a resolver este problema, lo va a resolver el sistema universitario estatal, o lo va a resolver el Sistema Nacional de Educación Superior. Algunos dirán, con esto termino esta reflexión, que evidentemente tampoco todos podemos ser profesionales, y yo estoy de acuerdo con eso, porque el modelo productivo no necesita que no todos seamos profesionales, necesita también el saber hacer, el técnico, el tecnólogo. Pero lo que no puede suceder es que los profesionales sean mayoritariamente los ricos y los tecnólogos sean los pobres. Esa división debe existir, deben haber técnicos y tecnólogos, pero no en función de su estrato social, que determinó su colegio, que determinó su IFES, que determinó el enfoque de estudio que eligió, entre comillas, de si técnico, tecnológico o profesional, ¿sí? Bueno, que los ricos estudien también las tecnologías y que los pobres estudien también las profesionales, o no sé cómo vamos a hacer para repartirlo, pero no puede ser en función del estrato socioeconómico de los jóvenes. Entonces, en este ejercicio de proyectar la UIS a 10, a 15 años, yo sí creo que la UIS tiene que innovar más en eso. Creo que el caso del nivel introductorio de las sedes regionales es muy diciente al respecto. Cómo por ahí hacen algún esfuerzo financiero algunos jóvenes de las regiones y logran acceder a la UIS, ¿cierto? Y cómo luego llegan acá a Central, y aquí también debe haber un robustecimiento del bienestar universitario para que esa gente se gradúe, sin tanta repitencia, ¿cierto? Reconocemos que hay una gran inequidad en la gente que ingresa a la universidad y por eso hay tantos programas de bienestar, pero parece que casi no se habla de la inequidad que hay en el acceso antes de ya estar dentro de la universidad. No en la inequidad de cómo llegamos al grado, sino en la inequidad de cómo llegamos a la UIS. Entonces, yo sí creo fundamental pues que la universidad se piense de una manera un poquito de pronto más noble, yo no sé cómo llamarlo, porque lo que genera la UIS es como un rótulo de yo sí fui capaz, de yo accedí al margen de ilusión, como lo denunciaba Estanislao Zuleta, de que la universidad tampoco se va a acabar, como a veces denunciamos algunos, que es que el gobierno va a acabar la universidad pública. No, no la va a acabar, a él también le interesa que exista, porque ahí genera un margen de ilusión, pero tampoco la va a universalizar, la necesita así en pequeñito, ni desaparecida, ni grande como la necesita el país, la necesitan pequeñito. Y ahí nosotros sí tenemos entonces que alzar una voz y decir
como en otros países, no estamos hablando ni siquiera pues de las grandes transformaciones, de aquí mismo de la región en el que todos acceden a la educación superior. ¿Quiénes serán profesionales y quiénes serán técnicos? No sé cómo será, pero debe ser en función de otra cosa y no del estrato socioeconómico. Eso era la idea que les quería compartir, que nos vayamos pensando ese tema del ingreso, porque sí me parece que finalmente quienes financian aún hoy el 60% de la universidad son aquellos contribuyentes que definitivamente vienen a la UIS los domingos a vecinos y amigos, pero de otra manera la UIS no los está impactando. Muchísimas gracias.